Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos. Nuevamente estamos continuando con la reflexión bíblica acostumbrada para nosotros en esta noche, por causa de algunas situaciones de dificultad, por causas de fuerza mayor, por uno o dos miércoles no pudimos hacerlo, pero en esta noche, bueno, estamos continuando nuevamente. Damos gracias a Dios por ello, porque Dios nos permite enseñar su palabra, predicar su palabra, y a través de esta reflexión bíblica en esta noche, bueno, pues yo creo que Dios va a hablar a nuestras vidas, así como ha estado hablando la mía a lo largo de algún tiempo. Y bueno, pues primero que nada, bienvenidos a todos los hermanos que se están y se estarán conectando más adelante, ¿verdad? Este es el deseo y el anhelo de mi corazón, que en esta noche pues Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra, ¿verdad? A través de lo que Él nos enseña, ¿verdad? Él inspira en nuestros corazones para compartir con nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros amigos y nuestros hermanos de esta red social. Y bueno, pues bienvenidos a todos, Dios me los bendiga mucho. Y déjenme orar brevemente, ¿verdad? Para poner este tiempo en manos de Dios y darle gracias por esta oportunidad de compartir su palabra nuevamente. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendito, bendito Señor, bendito Rey, bendito Jesús, bendito Señor nuestro, porque tú nos permites tener un tiempo de reflexión bíblica, Señor, a través de tu palabra, un tiempo de edificación para nuestras almas, que tú nos das por medio de tu palabra, de tu espíritu, Señor, por medio de tu voz, Señor, que tú hablas a nosotros, Señor, a través de la escritura, Señor, a través de lo que tú pones en la mente, en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, de cada uno de los que predica tu palabra. Y te rogamos, Señor, que esta palabra de esta noche, de esta reflexión, sea de bendición y edificación para la vida, Señor, de nuestros hermanos, de nuestro pueblo, Señor, de tus hijos, de tus discípulos, Señor. Te doy gracias por mi vida y te ruego con todo mi corazón, Señor, que me ayudes en esta noche para poder hablar y explicar lo que tú has puesto en mi corazón y lo que tú has permitido en esta noche para compartir con nuestros hermanos, Señor. Bendito sea, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, decía yo que en esta noche, bueno, pues yo quiero continuar con la reflexión bíblica acostumbrada que nosotros tenemos, ¿verdad? Y bueno, hace algunos días, ¿qué puedo decir? Hace algunas semanas específicamente, Dios estuvo hablando a mi vida acerca de algo, ¿verdad? Acerca de la estrategia del diablo, ¿verdad? Las mañas de Satanás para perjudicar a su pueblo, para destruir a su pueblo. No sé si usted lo sepa, pero una de las formas en las cuales el diablo es real y los demonios son reales, el ejército de Satanás es real, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Satanás fue arrojado de los cielos se trajo la tercera parte de la población celestial al mundo, ¿verdad? Y bueno, estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos pues el diablo se levantaría con gran furia contra el pueblo de Dios. Pero como veíamos hace unas 2 o 3 semanas en uno de los servicios, en uno de los cultos, precisamente una de las enseñanzas, Satanás no, perdón, tuvimos una caída. Satanás no ataca directamente al pueblo de Dios, sino que lo que hace es trata de atacarlo a través de estrategias, ¿verdad? De mañas, de trampas, porque sabe que directamente no lo puede atacar, porque estamos protegidos por el Señor Jesús. Pero lo que sí va a hacer, ¿verdad? Lo que sí va a hacer Satanás es tratar de ponernos trampas, de ponernos tropiezos, de ponernos alguna clase de estorbo para que nosotros pues tropecemos, ¿verdad? O para que caigamos en sus trampas, en sus artimañas, y de esa manera nos autodestruyamos nosotros mismos. Pero en esta noche, como decía, yo quiero continuar un poco y quiero hablar acerca de una porción, porque Dios ha estado hablando algo acerca de mi vida, ¿verdad? Acerca de otra de las estrategias o mañas de Satanás para provocar destrucción en nuestras vidas. Y no sé si usted lo sepa, como decía yo, el diablo es real, Satanás es real, Satanás no es un cuento de niños para espantarnos, ¿verdad? La obra del diablo es verdadera en contra del pueblo de Dios, y una de las cosas, por decirlo así, tremendas, es que Dios lo permite con un propósito, ¿verdad? Con el propósito de que nosotros nos hagamos más fuertes en nuestra vida espiritual,
y también para probar nuestra fidelidad. Eso lo dice en el libro de los Jueces capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Y bueno, en esta noche quiero quiero usar una cita bíblica para lo que quiero compartir en esta noche a través de la reflexión de esta noche. Y esa porción bíblica se encuentra en el libro del profeta Ageo. Es Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿verdad? Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, en el orden que fue ordenado. Y bueno, el libro del profeta Ageo cuenta algo que ocurrió en el pueblo de Dios cuando ellos regresaron del exilio. Dice en Ageo capítulo 1, Ageo son 2 capítulos solamente, tiene 2 capítulos. Y dice en Ageo capítulo 1, versículo 1 al 12, dice lo siguiente, ¿verdad? Dice en el año, yo voy a usar la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, ¿verdad? Es una traducción, pues a mí me gusta mucho porque es de mucha, ¿cómo se llama? Es muy entendible, ¿verdad? Y bueno, dice Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, quien era el gobernador de Judá, ¿verdad? Y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Versículo 2 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Versículo 9. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío, o sea, para que no lloviera, ¿verdad? Y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. O sea, dijo, caray, Dios nos está hablando, ¿verdad? Dios nos está revelando porque nos está yendo mal. Y bueno, déjeme contarle un poquito del contexto de este pasaje. La Biblia enseña que cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios regresa del cautiverio después de los 70 años del cautiverio, ¿verdad? Porque Dios había dicho que iban a estar cautivos en Babilonia por 70 años por sus pecados, ¿verdad? Por haber sido rebeldes al Señor. La Biblia enseña que por unos 400 años aproximadamente estuvieron pecando después del reinado de Salomón, ¿verdad? Pecando contra Dios, pecando contra el Señor. Y el Señor les mandaba constantemente sus profetas, pero siempre lo desobedecían, ¿verdad? A veces se reconciliaban y lo desobedecían hasta que llegó un momento en que se desbocaron, ¿verdad? Se alocaron totalmente, ¿verdad? Se perdieron totalmente y entonces dice la Biblia ahí en Segunda de Crónicas en los últimos capítulos que subió tanto el furor, el enojo del Señor que trajo a los babilonios para destruir a los judíos, ¿verdad? Y dice que ya no hubo más remedio y entonces los hicieron pedazos prácticamente de ser una nación de 1, 2, 3 millones a lo mejor. Solamente quedó un remanente como de unos, si serían unos 30, 40 mil personas sería mucho, porque los demás fueron muertos, ¿verdad? Fueron asesinados por los babilonios, otros se murieron de hambre, de pestilencia bajo el asedio. Y solamente un remanente de unos 15, 20 mil personas fueron llevadas a Babilonia.
Y allá en Babilonia, al término de los 70 años de exilio, ¿verdad?, de castigo de parte de Dios por sus pecados, el Señor les ordena regresar a su tierra para reconstruir, ¿verdad?, reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios, para reconstruir la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, la santa ciudad, la ciudad de Dios, ¿verdad? Y a su vez ellos volvieron a ocupar el territorio que habían perdido por causa de sus pecados, ¿verdad? Porque ellos fueron desterrados de la tierra de Judá. Y cuando ellos llegan, ¿verdad?, ya la tierra estaba ocupada por gente proveniente de los pueblos paganos, que los mismos judíos y los mismos asirios habían traído para habitar ahí la tierra, para que no se quedara sola, ¿verdad? Y cuando ellos regresan, pues ya por una parte había una buena población de gente de origen pagano. Y cuando ellos regresan, la historia cuenta, y ahorita voy a leer un capítulo que le va a ampliar un poquito más el entendimiento de esto. La Biblia cuenta que los paganos, pues, los samaritanos, como se les conocía, ¿verdad? Los samaritanos en la Biblia era gente que habían traído el imperio babilónico y el imperio asirio a habitar en la tierra de Judá, ¿verdad?, la tierra de Israel. Y la Biblia que cuenta que cuando ellos llegaron, ellos siguieron practicando su idolatría, pero el Señor dice que se encendió en furor, en enojo contra ellos, y los empezó a matar a través de bestias salvajes, de los animales salvajes, ¿verdad? Entonces ellos consultaron a alguno de los sacerdotes que había quedado por ahí, ¿verdad?, alguno de los levitas, y dijeron, bueno, lo que pasa es que el Dios de esa tierra es el Señor de los ejércitos y hay que adorarlo, ¿verdad?, como a Él le agrada. Entonces ellos empezaron a ofrecer ofrendas y sacrificios al Señor, pero a su vez seguían adorando a sus dioses paganos también, ¿verdad? Y esos son los famosos samaritanos, ¿verdad? Gente que creía en Dios, pero tenía una religión híbrida, o sea, mezclada con otras creencias paganas. Entonces cuando regresa Zorobabel y toda la gente, ¿verdad?, que venía con él. Zorobabel era el gobernador, era el líder del pueblo de Dios en ese entonces. Esta gente, ¿verdad?, los samaritanos o la gente de origen pagano, quería reconstruir tanto la ciudad de Jerusalén como el templo de Jerusalén, porque querían participar con ellos, ¿verdad?, tener parte dentro del pueblo de Dios. Pero Zorobabel y los demás líderes de Israel, del pueblo de Dios, les dicen que no, que ellos no podían participar en eso, que la tarea de reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén era algo que le correspondía solamente al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, en venganza, la gente que ya estaba ahí antes que ellos, ¿verdad?, que habían traído y habitar antes que ellos, en venganza, comenzaron a tratar de intimidarlos y a la vez de desanimarlos, ¿verdad?, desalentarlos para que detuvieran la obra, para que no reconstruyeran la obra, el templo del Señor y la ciudad de Jerusalén. Y también llegaron al grado de escribirle cartas al rey Jerjes, ¿verdad?, después de que el rey que los manda de regreso, ¿verdad?, los manda de regreso a la tierra de Jerusalén. Pasan 1 o 2 generaciones, ¿verdad? 1 o 2 reinados, y asciende al trono un rey conocido llamado como Jerjes, y le escriben cartas al rey Jerjes acusándolos de insurrección, o sea, de que se querían rebelar nuevamente contra el imperio persa. Y bueno, pues ahí empiezan los problemas, y dice en Esdras capítulo 1 en adelante, empieza a narrar un poquito más a detalle qué era lo que pasaba, ¿verdad? El porqué de la profecía, porque bueno, lo que había pasado es que ellos habían abandonado la obra de reconstrucción del templo de Jerusalén, porque llegó el momento de que tantos problemas, ellos se cansaron, dejaron la reconstrucción del templo. El templo de Jerusalén estaba en obra negra, como se llama, estaba en ruinas, y el pueblo de Israel se había chocado y fastidiado y había empezado mejor a dedicarse a buscar su prosperidad material, ¿verdad? Para reconstruir su vida personal y buscar su prosperidad material y la prosperidad de sus terrenos, de sus campos, de su ganado, ¿verdad? Y dice en Esdras capítulo 4 versículo 1 al 23, dice: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron: déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios.
Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Hadón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Fue de hecho durante el reinado de Ciro, el rey de Persia, ¿verdad? Persia conquista, ¿verdad?, al imperio babilónico, lo destruyen, por decirlo así. Entonces el imperio persa es el que estaba gobernando en ese momento, y Ciro había ordenado que regresaran a la tierra de Judá para reconstruir el templo y reconstruir la ciudad santa, la ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? Él era el que había ordenado, y por eso es que ellos estaban haciendo esto. Versículo 4 dice: entonces los habitantes del lugar, la gente que estaba ahí, que no era judía, ¿verdad?, que no eran del pueblo de Dios, intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirles que siguieran trabajando. ¿Trabajando en qué? En reconstruir el templo y reconstruir Jerusalén. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Jerusalén y de Judá. Ya para acá habían pasado aproximadamente entre 18 y 20 años desde que habían regresado los judíos a colonizar nuevamente y a ocupar sus tierras. Versículo 7. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislam, Mitriades y Tabel, le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo, que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Rehum y Simsai, el secretario de la corte, escribieron la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Versículo 9. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios y de Erec y de Susa, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo que el gran y noble Asurbanipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta al rey Artajerjes de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Versículo 12 dice: el rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esta ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado porque los judíos se negarán a pagar tributos, los derechos aduaneros y de pajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que deshonren al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investigue los registros de sus antepasados en los que descubrirá lo rebelde que fue esta ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebeliones contra los reyes y las naciones que los controlaban. Esto es una información, ¿verdad?, que ellos manejaron de forma distorsionada. No fue destruida por la rebelión contra los reyes de Asiria, ¿verdad?, contra los reyes de Persia, sino que fue destruida por los pecados de Israel, del mismo pueblo de Dios, y el Señor permitió que el imperio asirio y el imperio babilónico los destruyeran. Versículo 16. Advertimos al rey que si esta ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Versículo 17. Entonces el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta: al gobernador Rehum y Simsai, secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del río Éufrates, saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigaran en los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén había sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí, ¿verdad? Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates y han recibido tributos y derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto,
emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes, no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Versículo 23. Cuando Rehum y Simsai y sus colegas oyeron la carta de esta carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado del rey Darío, ¿verdad? Por aquí ya habían pasado aproximadamente, ya se habían cumplido unos 20 años, 22 años aproximadamente, desde que habían regresado los judíos a su tierra, ¿verdad? Y la historia nos cuenta que debido a toda la opresión y problemas que el pueblo de Dios que había regresado a su tierra, ¿verdad? Y que el Señor, la Biblia nos enseña que les había ordenado, les había encomendado una obra, ¿verdad? La obra de reconstrucción de su templo y de su ciudad, o sea, de la ciudad de Jerusalén. Pero toda esta gente, ¿verdad? Toda esta gente empezó a oprimirlos, empezó a tosigarlos, empezó a provocarles problemas, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un lado, pues usados por el diablo, pero por otro lado, ¿verdad? Por envidia, porque no el pueblo de Dios no los dejó participar con ellos. Empezaron a provocarles problemas, primero que nada tratando de intimidarlos, tratando de desalentarlos para que no siguieran adelante. Y a últimas, ¿verdad? A últimas lo que hicieron, bueno, pues fue escribir unas cartas al rey, ¿verdad? Para malinformarlos, para hacerle creer al rey que lo que estaban tratando de hacer era rebelarse contra el imperio persa, ¿verdad? Y entonces, cuando el rey contesta, ellos vienen y por la fuerza, prácticamente por la fuerza militar, los obligan a que abandonaran la obra de reconstrucción. Entonces el pueblo, ahí en ese momento el pueblo de Dios se desalienta, ¿verdad? Se desalienta totalmente y dice, bueno, pues si el Señor ahora sí que no nos está permitiendo, porque pues estamos bajo el yugo del imperio persa y no nos permite que sigamos con la obra de reconstrucción de Jerusalén y del templo de Dios, el templo de Jerusalén, el templo del Señor, pues la vamos a parar por mientras, porque pues no vamos a dejar que nos maten por eso, ¿verdad? Y entonces la historia bíblica, la historia del pueblo de Israel cuenta que quedó abandonada, ¿verdad? Quedó detenida por aproximadamente 20 años la obra de reconstrucción de tanto de Jerusalén como del templo de Jerusalén. Y una vez que se quedó detenida la obra de reconstrucción, ¿verdad? La obra que Dios les había encomendado, ellos lo que hicieron fue dedicarse a buscar su prosperidad material, sus propios anhelos y propósitos, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, pues si no vamos a empeñarnos en esto, pues vamos a empeñarnos, no sé, en hacer que nuestros campos empiecen a producir más dinero, ¿verdad? Empiecen a producir más grano, que nuestro ganado empiece a crecer más, ¿verdad? Nuestras manadas empiezan a producir más, cada vez más, ¿verdad? Y entonces ellos también se empezaron a dedicar a ocuparse en decorar sus casas, en tener casas bonitas, ¿verdad? Bien decoradas, o sea, definitivamente se alejaron de Dios, se alejaron de la obra que el Señor les había encomendado y se dedicaron a buscar sus propios intereses, a procurar sus propios intereses. Y eso obviamente, ¿verdad? Obviamente por lo que leímos en el libro de Ageo provocó la ira de Dios y el enojo sobre su pueblo, castigándolos con sequías y escasez. Antiguamente, ¿verdad? La economía principalmente dependía de la actividad agrícola, y entonces si no había lluvias, si no había agua, ¿verdad? Pues obviamente los campos no iban a producir bastante trigo, bastante grano, ¿verdad? No iban a tener buenas hortalizas, sino que iban a ser cosechas raquíticas, y por otro lado, al no haber lluvia, al no haber suficiente agua, pues obviamente los pastizales iban a estar secos y pues los animalitos no se iban a poder reproducir bien, ¿verdad? Entonces esto iba a provocar una escasez, una pobreza, ¿verdad? Porque dice, ustedes van al granero, en el capítulo 2 dice de Ageo, dice, van al granero esperando encontrar 50 medidas de trigo y solamente encuentran 20. Van al lagar a buscar una cierta cantidad abundante de vino y solamente van a encontrar un poco, ¿verdad? Menos de lo que ustedes esperaban encontrar. Aquello por lo que tanto se han esforzado, ¿verdad? Y esta ira y enojo de Dios vino sobre el pueblo de Dios precisamente porque el pueblo de Dios cedió a las presiones de sus enemigos, ¿verdad? Dios les había ordenado que lloviera, tronara o relampagueara, como decimos aquí en México,
pues ellos tenían que seguir adelante y no importando lo que pasara, ellos tenían que seguir adelante en la obra de reconstrucción del pueblo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que pasa aquí, ¿verdad? Lo que pasó aquí es que ellos pues se abandonaron la obra y se dedicaron a buscar su prosperidad material, ¿verdad? Y obviamente pues esto fue producto de las presiones de sus enemigos, ¿verdad? Y al presionarlos, llegó el momento que ellos tiraron la toalla, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Pues bueno, déjeme decirle una cosa, algo muy similar, ¿verdad? Algo muy similar hicieron los enemigos del pueblo de Dios para estorbar la reconstrucción del pueblo de Dios, en este caso, ¿verdad? Algo muy similar a lo que hicieron los enemigos del pueblo de Dios, hace el diablo, hace Satanás, ¿verdad? Cuando el diablo, mire, yo no sé de qué manera lo hace, pero lo que sí sabemos es que el diablo siempre se fija, ¿verdad? Cuando decimos el diablo no es omnipresente, ¿verdad? No puede estar en todos lados, sino que tiene un ejército de demonios, ¿verdad? De achichintles, como se le llama acá en México. Y cuando los demonios ven que cómo Dios está obrando en su pueblo en el área espiritual principalmente, ¿verdad? La formación espiritual en nuestras vidas, la madurez, el crecimiento espiritual, ¿verdad? La formación del carácter de Cristo en nosotros, y también en el área familiar, en el área social, en el área material también, ¿verdad? Cuando el diablo ve cómo Dios va obrando, va trabajando, ¿verdad? Una de las cosas que, así como hicieron los enemigos del pueblo de Israel en aquel entonces al provocarles problemas, de la misma manera el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, ¿verdad? Tratará de crearle problemas al pueblo de Dios e interrupciones para empezar a fastidiarle la vida a los hijos de Dios, ¿verdad? Y estos a su vez, una vez que se empiezan a fastidiar y que les empieza a provocar problemas y los fastidia, llegará el momento que se darán por vencidos en su intento de aplicarse a su vida espiritual y a su comunión con Dios. Las estrategias que a veces usa el diablo son muy parecidas a la estrategia que usan los boxeadores. No sé si usted en alguna ocasión ha visto alguna o se ha aficionado a las peleas de box, ¿verdad? Pero una de las estrategias en el box, o estrategias pugilísticas como se le llama, a veces los boxeadores no siempre intentan derrotar a su oponente, ¿verdad? De un solo golpe, un golpe certero, y en el primero, en el segundo asalto, en el primero, en el segundo round, ¿verdad? Porque obviamente si se le va a los golpes, se le va a darle ¿cómo se llama? Un golpe, un recto, ¿verdad? O le tira un jack o de alguna manera para pegarle la cara y noquearlo, pues obviamente el oponente se va a poner en guardia y se va a empezar a defender, ¿verdad? Pero lo que hacen los boxeadores, empiezan a usar una estrategia que es muy común, ¿verdad? Empiezan a darle de golpes en los costados, ¿verdad? Las costillas, ¿verdad? Golpes ganchos al hígado, ¿verdad? O golpes en las costillas, ¿verdad? Y eso lo que va haciendo, le van dando golpes de mediana intensidad en los costados, le van pegando, con la finalidad de ir cansando a su oponente, ¿verdad? Que se vaya agotando, que vaya perdiendo fuerza, ¿verdad? Que vaya perdiendo el ánimo también, ¿verdad? Porque cada vez que te pegan, te van pegando, ¿verdad? Te pegan en el hígado, te pegan del otro lado, pues te empiezas a cansar, te empiezas a agotar, te empiezas a fatigar, te empiezas ¿cómo se llama? Te empieza a faltar el aire, ¿verdad? Entonces, si el oponente, ¿verdad? Uno de los oponentes, pues es mañoso, tiene mucha experiencia, ¿verdad? Tiene aguante, tiene resistencia, pues lo que va a hacer es empezarle a pegar, para irlo cansando cansando. Y una vez que lo agote, ¿verdad? Entonces ya que lo vea cansado y agotado, entonces lo va a arrebatar de un golpe certero, ¿verdad? Un golpe a la cara, ¿verdad? O un gancho al hígado que lo va a dejar tirado en el suelo. Pues ¿qué cree? Que el diablo hace algo muy parecido, ¿verdad? De igual manera el diablo empieza a provocarnos problemas, empieza a provocarle problemas constantes al pueblo de Dios, ¿verdad? A manera de que con cada problema, y no te provoca un problemón, ¿verdad? No te provoca, como se dice vulgarmente, un broncón. Aquí en México decimos, es que tengo un broncón, tengo un problemón, ¿verdad? Normalmente no te provoca un problema grande, ¿verdad? Pero sí te va a empezar a provocar a través de instrumentos del diablo, ¿verdad? A través de personas, a través de situaciones, te va a empezar a provocar problemas constantes, a manera que te vayas agotando, nos vayamos agotando espiritualmente, emocionalmente y físicamente, ¿verdad?
hasta que estemos tan agobiados y tan agotados que va a llegar el momento, ¿verdad? Que va a llegar el momento en que abandonemos nuestra relación, nuestra comunión con Dios y nuestra vida espiritual la dejemos de lado, nuestra relación con Cristo, digamos, ya me choqué, ya me fastidié, me siento cansado, ¿verdad? Como dijo Job, ¿de qué me vale mi santidad? Si mira cómo me va, porque eso fue lo que hizo Satanás con Job. Si usted ha leído la historia de Job, tanto le pegó el diablo. La Biblia dice que era un hombre santo, que era un hombre recto, un hombre justo, ¿verdad? Que todos los días ofrecía sacrificios al Señor, que era un hombre noble, que era un hombre honorable, ¿verdad? Que era un hombre compasivo, misericordioso, que temía a Dios. Pero el Señor permitió que el diablo le pegara, ¿verdad? Primero le pegó, ¿verdad? Quitándole todo lo que tenía, quitándole su ganado, ¿verdad? Y después le pegó el diablo matándole a todos sus hijos. Y para desgracia le dejó la misma mujer, ¿verdad? Porque la mujer le decía, ya, ¿para qué quieres guardar tu integridad? Ya mejor maldice a Dios y muérete, ya muérete de una vez. ¿Para qué estás bendiciendo a Dios? Mejor maldícelo y muérete de una vez para de malas, ¿no? O sea que le dejó lo peor para el último, pero bueno, en vez de darle consuelo a la mujer, le daba más todavía, ¿no? Como cuchillito de palo, como decimos acá en México. Entonces, algo muy parecido hace Satanás, ¿verdad? Cuando el reino de las tinieblas, cuando el diablo ve que cómo está obrando en la vida, Dios en la vida, el Señor en la vida de sus hijos, ¿verdad? El Señor Jesucristo en la vida de sus discípulos, el diablo, porque el Señor le da permiso, porque esa es la verdad, va a empezar a pegarte, ¿verdad? Va a empezar a golpearte, así como el boxeador que empieza a pegarle en los costados a su oponente para cansarnos, agotarnos, y llega el momento que tiremos, como se dice vulgarmente, tiremos la toalla, ¿verdad? Digamos, ya estoy harto. ¿Qué caso tiene que yo me comporte tan santo, tan justo, si mira cómo me va? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí en alguna ocasión de mi vida, ¿verdad? En algunas ocasiones de mi vida, en algunos tiempos ya atrás, ¿verdad? Cuando más tratas a veces o trataba uno de comportarse en amor, en santidad, en justicia, ¿verdad? En obediencia al Señor, y empezaban los problemas, llegaba el momento que te fastidiabas, te agotabas y decías, vamos a volar. ¿Para qué me comporto tan santamente? ¿Para qué me comporto tan justamente si mira cómo me va, verdad? Y bueno, pues una vez que el diablo empieza a golpearnos a través de problemitas, a través de dificultades, a través de aflicciones, a través de broncas que nos va suscitando, y generalmente a través de personas que el diablo usa como sus instrumentos para fastidiarnos, así como los samaritanos empezaron a fastidiar al remanente judío que regresó a la tierra de Jerusalén con la intención de reconstruir su vida religiosa, su vida espiritual, ¿verdad? Pues entonces va a llegar el momento que a veces el creyente, a veces el cristiano se da por vencido y dice basta. A veces hay gente que dice ya no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Cristo, no quiero saber nada de la Biblia, no quiero saber nada de la oración, ¿verdad? Y mucha gente se desanima, se aparta de Dios y se desentiende de su vida espiritual, de sus responsabilidades espirituales, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades espirituales? Primero que nada, obedecer a Dios, guardarse en amor, santidad y justicia, orar, buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Ayunar, sobre todo ser fiel y obediente, ¿verdad? Y una vez que el diablo nos ha agotado, ¿verdad? Para que abandonemos nuestra comunión con Dios, nuestra vida espiritual, el diablo también tratará de rematarnos de una vez que nos ve autovencidos, desanimados, ¿verdad? Tratará de rematarnos, ahora sí a través de una situación en específico, ¿verdad? Y como dijo el Señor Jesucristo, y bien lo dijo, acerca del diablo, acerca de la obra de Satanás. En Juan capítulo 10, verso 10, en la primera parte, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo digo, el diablo no viene más que a fastidiar, a jorobar la paciencia, ¿verdad? Y a llenarte el buche de piedritas. Y entonces llega el momento, ¿verdad?, en que la gente puede estar muy ungida, muy llena del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo puede estar fluyendo en su vida, comportándose en amor, justicia, en humildad, ¿verdad?, en paz, en gozo, en dominio propio. Llega el momento que se te hace puré el fruto del Espíritu y te empieza a salir la carne, ¿verdad? Y así exactamente es la estrategia de Satanás. Parte de las estrategias, porque tiene otras, como por ejemplo la que usó con
Una de las principales es el engaño, ¿verdad? Como la que usó con Adán y Eva, los engañó, torció la palabra de Dios para hacerlos caer en pecado y de esa manera se iban a autodestruir ellos mismos, ¿verdad? Pero cuando no logra engañarte y tú eres un cristiano obediente, fiel obediente a Dios, entonces va a tratar de pegarte, ¿verdad? El Señor lo va a permitir con un propósito, sí, claro que sí, con el propósito de que nos hagamos más fuertes y maduremos, ¿verdad? Y para probar nuestra fidelidad, poner a prueba nuestra fe y obediencia, ¿verdad? Pero el diablo entonces va a empezar a pegarte, ¿verdad? A pegarnos, ¿verdad? Va a empezar a tratar de robarnos, de matarnos y de destruirnos. Y la estrategia del diablo funciona así. Primero que nada empieza a robarte, ¿verdad? Robarte de tu vida espiritual, tu comunión con Dios, ¿verdad? Tu santidad, tu amor, tu justicia, ¿verdad? Va a tratar de estarte pegando y pegando en los costados espirituales, ¿verdad? Provocándote dificultades, pegándonos con dificultades, con problemas provocados por él e incitaciones a caer en el pecado, ¿verdad? Y una vez que nos empieza a robar en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios, el siguiente paso que tratará de hacer es matarnos espiritualmente, ¿verdad? Presionándonos a través de problemas y dificultades, a través del agotamiento que viene por las tribulaciones que provoca el diablo, ¿verdad? Por las dificultades que te provoca, ¿verdad? Te empieza a presionar, te empieza a cansar, presionándote para abandonar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, y de esa manera buscará matarnos espiritualmente. ¿Cuándo viene la muerte espiritual en la vida del creyente, en la vida del cristiano? Cuando nos separamos de Dios, ¿verdad? Cuando dejamos de tener una relación y una comunión íntima con el Señor, una comunión íntima con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez que nos ha robado y una vez que nos empieza a empujar y a presionar para matarnos espiritualmente, para separarnos de Dios, lo último que va a hacer, una vez que ha logrado que cedamos a sus presiones y nos apartemos de Dios, entonces buscará destruirnos con alguna situación en específico, con alguna situación en especial. Puede ser a través de un estrés, de un cansancio extremo, ¿verdad? De una tristeza, de una decepción, de decir, no, es que ya estoy harto de la vida, ya no quiero seguir adelante, mira, ¿de qué me vale haberme convertido a Cristo? ¿De qué me vale vivir en amor, en santidad, verdad? ¿De qué me vale ser obediente al Señor? Yo he escuchado, y en algunas ocasiones a lo mejor lo he pensado, pero ya he escuchado de gente que dice, ¿de qué me vale? ¿De qué me vale ser obediente a Cristo? ¿De qué me vale haberme arrepentido y convertido al Señor? Si mira cómo me está yendo ahora, ¿verdad? Mira los problemas que Dios está permitiendo en mi vida, cuando, déjeme decir una cosa, no es Dios, sino es el diablo el que te está provocando problemas para cansarte, ¿verdad? Entonces Satanás, después de haberte robado tu vida espiritual, tu relación con Dios, después de haberte matado espiritualmente al separarnos, ¿verdad?, del Señor, pues lo que tratará de hacer es destruirnos, como decía yo, por a través del estrés, el cansancio, la tristeza. Y la gente, una vez que está así agobiada, cae en drogas, y drogas no solamente puede ser, ¿qué será? Cocaína o marihuana, no, las drogas pueden ser alcohol, a lo mejor, ¿verdad? Otra droga puede ser, hay gente que empieza a sentirse tan estresada que empieza a tomar medicamentos para poder dormir, para poder tener tranquilidad. También otra droga, aunque usted no lo crea, es por ejemplo el sexo ilícito. Se puede convertir en una droga, las compras compulsivas y muchas otras cosas, muchas otras manías que la gente empieza a agarrar y que son manías autodestructivas, ¿verdad? Otra forma de destruirnos es a través del pecado. Una vez que te mata, que el diablo logra asesinarte, matarte espiritualmente porque te ha separado de Dios, pues te va a empujar, ¿verdad? Te va a dar el empujoncito para que caigas en alguna forma de pecado específico que sabe que te va a autodestruir, ¿verdad? Otra, incitándote a tener una relación interpersonal con alguien indebido, por ejemplo, con alguien que es delincuente, ¿sí? O con alguien que te incita a cometer robo, fraude, a caer en relaciones inmorales, ilícitas, etcétera, etcétera. Yo conozco gente y conocí gente que se empezó después de que se fastidió, de que se agobió, ¿verdad?, de esa opresión del diablo, llegó el momento en el cual se fastidiaron y dijeron, vamos a volar la vida cristiana, ¿verdad? Vamos a volar, vamos a levantarnos, vamos a hacer algo para salir adelante. Mira cómo estamos ahora bien amolados, estamos bien oprimidos, estamos bien apachurrados,
y desafortunadamente cayeron en la delincuencia organizada, se metieron a la delincuencia organizada y desafortunadamente ahora muchos de esas personas que eran cristianos, que eran evangélicos, están muertos. ¿Por qué? Porque pues el diablo logró destruirlos a través de esa manera, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una de las estrategias principales del diablo. Cansarnos y agobiarnos a través de los problemas que nos empieza a provocar, que nos empieza empieza a incitar a otra gente que se levante en tu contra, ¿verdad? O a lo mejor a lo largo de los meses o de algún tiempo de los años ha estado planeando, ha estado tramando, ¿verdad? Ha estado entretejiendo una estrategia que a cierto tiempo va a poner en marcha en tu contra, ¿verdad? Una arma forjada, como dice la Biblia, en tu contra, en nuestra contra, para comenzar un proceso de destrucción espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Que dicho sea de paso, muchas veces nosotros tenemos la culpa de eso, porque empezamos a ceder a la presión, empezamos a ceder a la opresión del diablo, y lejos de hacer lo que debíamos de haber hecho desde un principio, hacemos lo contrario, y lo que no debíamos de haber hecho es alejarnos de Dios, alejarnos del Señor. Ahora, ante situaciones así, cuando el diablo, ¿verdad?, empieza a usar estrategias de esta forma para cansarnos espiritualmente, para desanimarnos espiritualmente y moralmente, ¿verdad?, para sofocarnos, para agobiarnos, y que llegamos a seguir el plan de destrucción del diablo, que es robarnos, matarnos y destruir. Bueno, cuando ya estamos en una situación así, ¿qué es lo que debemos de hacer, verdad? O antes de que caigamos a esa situación, cuando empezamos a ver que las cosas se empiezan a poner, como decimos aquí en México, color de hormiga, ¿verdad? Se empiezan a poner caliente las cosas, canijas, las cosas difíciles, las cosas, y dices, esto estoy seguro, ¿verdad? Y porque me doy cuenta que esto procede del diablo, ¿verdad? Hace no mucho, hace unas 2 o 3 semanas, yo tenía que resolver un problema, ¿verdad? Tenía que resolver un problema importante, muy importante. Es un problema que pues ahorita tenemos encima, ¿verdad? Es un problema pues algo difícil. Y justamente estábamos tratando de resolver ese problema cuando me habla una de mis hijas y me dice, papá, dice, regrésate para la casa porque acaban de detener a tu hija, la tienen detenida y se la quieren llevar porque la motocicleta en la cual anda tiene reporte de robo. Y bueno, es una historia ahí, ¿verdad? Mi yerno le había comprado un vehículo a otra persona y pues a veces te engañan, no sabes cómo están, en qué condiciones, hablando legalmente están, ¿verdad? Te engañan y bueno, pues a él lo engañaron, ¿no? Definitivamente, porque pues él no sabía que ese vehículo tenía problemas legales, pero bueno, casualmente en el momento que nosotros tan importante que necesitábamos para resolver un problema muy 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 importante, se suscita esta situación, pero gracias a Dios se pudo resolver, gracias a Dios mi hija pudo salir de ese problema, ¿verdad? Y le hablaba a mi esposa, le decía, hija, ya vamos para allá, y dice mi hija, no, mira, por el momento no vengas, porque si no, ahorita al venir se va a alborotar más esto, el avispero, ¿verdad? Entonces ya lo estamos tratando de resolver, y finalmente, bueno, gracias a Dios pudo salir adelante de esa situación. Pero cuando estábamos en eso, yo pensé, no cabe duda que es el diablo, que es Satanás el que se está levantando, ¿verdad? Provocándome un problema tras otro, y ahora que estoy tratando de resolver esta situación problemática, ¿verdad? Para poder salir avante en una situación que estamos batallando ahorita fuertemente, pues en ese momento, qué casualidad que en ese momento se suscita otro problema, como para decir, bueno, ¿sabes qué? A volar, me voy a resolver el problema familiar, y esto tan importante que necesito resolver, ¿verdad? No lo voy a poder resolver ya a lo mejor más adelante. Y bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando nos damos cuenta que el diablo se está levantando fuertemente en contra de nosotros y que está buscando por todas las vías, por todas las maneras, y perdón por esta expresión popular y vulgar que a veces en la jerga popular se da, ¿verdad? Pero el diablo, como decimos vulgarmente aquí, nos está buscando los pies, ¿verdad? Y
Otra expresión, te está buscando las patas, o sea, te está buscando los pies, o sea, te está buscando derribarte, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando nos damos cuenta que el enemigo, el reino de las tinieblas, se ha levantado en contra de nosotros de esa manera? Nosotros debemos de hacer lo que se debe de hacer. Primero que nada, escuche, reconocer y darnos cuenta que Satanás está usando artimañas mañosas, ¿verdad? Artilugios, estrategias diabólicas, ¿verdad? No que se te vaya a aparecer un demonio y te diga, te voy a destruir, te voy a comer, ¿verdad? Te voy a matar. No, porque el diablo no opera así, no es tonto, no es como los pugilistas, no es como los boxeadores que intentara derribarlo de un solo golpe, porque pues obviamente te vas a empezar a defender, ¿verdad? Vas a correr a los pies del Señor para que te proteja, ¿no? Cuando te das cuenta que el diablo empieza a provocarte problemas y dificultades para cansarte, dices, a ver, permíteme, te paso una dificultad allá cada 8 meses o cada año, ¿verdad? O todos tenemos problemas, pero ya cuando los problemas son graves y los problemas va uno tras otro como encadenados, ¿verdad? Como cadenita, ¿verdad? Como cascadita. Una de dos, debemos decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Me estoy comportando mal, esto, el otro. Y si nos damos cuenta que estamos bien, que estamos caminando bien con el Señor, y más si Dios te ha hablado, que por ejemplo a mí en lo personal, el Señor este año me habló acerca de entrar a poseer la tierra prometida para mi vida en muchas cosas, en varias áreas, ¿verdad? Eso me habló en el primer mensaje que dimos, en la primera enseñanza que dimos a inicio de este año, y a los pocos días dije, sí, cierto, la tierra prometida, cada quien tiene una tierra prometida de parte de Dios, un propósito especial o propósitos especiales para su vida, ¿verdad? Pero siempre poseer o conquistar la tierra prometida que Dios tiene para ti tiene dificultades y sobre todo tiene adversidades, tiene batallas, tiene luchas, tiene confrontaciones, ¿verdad? Con el enemigo y con la gente que el diablo usa para ello, ¿verdad? Porque verdaderamente Satanás usa muchas veces a mucha gente que está a veces cercana, muy cercana o lejana a ti, con la intención de desmoralizarte, de desanimarte y de matarte espiritualmente, ¿verdad? Entonces, una vez que te empiezas a dar cuenta de esto, dices, a ver, permíteme tantito, aquí ya está pasando algo raro, aquí esto ya no es normal, aquí ya veo que el diablo está metiendo la cola. Y en segundo lugar, debemos hacer lo que siempre se debe hacer y que es infalible y que siempre será efectivo. Y dice en el Salmo capítulo 34, escuche lo que dice, Salmo 34, versículo 1 en adelante, y escuche lo que dice el Salmo. Dice lo siguiente, y esto es palabra de Dios, dice, alabaré al Señor en todo tiempo y en cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, contemos las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Y escuche lo que dice en el versículo 4. Dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Aquí el ángel del Señor se refiere a Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Versículo 14, prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Escuche esto, mire. Dios en su palabra, ¿verdad? El salmista, ¿verdad? En este caso el rey David, el salmista, empieza a decir que cuando él tuvo problemas, que cuando él tuvo dificultades, ¿verdad? Cuando él estuvo muy... este salmo es producto de una situación que vive el rey David antes de ser rey, ¿verdad? Antes de ascender, cuando empieza a perseguir el rey Saúl, su suegro, ¿verdad? Porque lo quería matar, porque se da cuenta que él es el nuevo ungido, que ya Dios lo había desechado y ahora el nuevo ungido era David, lo empieza a perseguir. Él tiene que huir a otro país, ¿verdad? Y llega, cae en manos de un rey, enemigo del pueblo de Israel, ¿verdad? Empieza ahí a ¿cómo se llama? Llega a donde estaba ese rey, llega a ese lugar, ¿verdad? Y entonces el rey empieza a decir, con que este es David, ¿verdad? Con que este es el rey se llamaba, era el rey Abimelech.
Y empieza a decir, con que este es el famoso David, aquel paladín, ¿verdad? Aquel héroe del pueblo de Israel que ha destruido ejércitos y los filisteos, ¿verdad? Y cuando él se da cuenta que el rey lo reconoce y estaba en su presencia, él se hace pasar por loco. Y esto lo dice ahí en 1 Samuel, ¿verdad? Dice que se hace pasar por loco y empieza a dejar que la baba le escurra, ¿verdad? Por la barba, y empieza a hacer como garabatos en las puertas, ¿no? Entonces el rey dice, no, ya, yo estoy completo de locos, ¿para qué me traen más locos a mi reino? Sáqueme este loco de mi presencia. Y precisamente este salmo es producto de esta situación, ¿verdad? Porque en medio de esa situación podemos entender que en medio de esa situación, en su corazón el rey David, ¿verdad? Antes de ser rey, bueno, cuando era simplemente David, empieza a clamar en su corazón, empieza a decir, Señor, ayúdame, sácame de esta situación, porque este rey pagano, ¿verdad? Este rey enemigo, ¿verdad? Abimelech me va a matar, me va a asesinar, Señor. Y entonces se le ocurre esta idea. Y aparte de eso, el rey, en vez de decir, a ver, tráigamelo para acá que me lo voy a echar, ¿verdad? Lo voy a matar. El Señor hace que en su corazón él diga, no, yo no quiero saber nada de loco, sáquenme este loco de aquí, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando David empieza a escribir, oré al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría y ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Y escuche, esto es lo que debemos de hacer cuando nos empecemos a dar cuenta que el diablo nos está pega y pega y pega a través de situaciones, de dificultades, de bronquitas, de problemitas que te empieza a provocar para agobiarte, para afligirte, para destruirte, ¿verdad? Cuando empezamos a ver, ¿verdad?, esta obra diabólica en contra de nosotros, lo que debemos hacer es, en vez de alejarnos, que es lo que normalmente es la primera tentación que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad?, en nuestra carne, la primera tentación es alejarnos de Dios. En vez de alejarnos, lo que debemos hacer es acercarnos más al Señor, ¿verdad?, empezar a buscarlo más intensamente, ¿verdad?, empezar a lo mejor levantarnos más de madrugada y empezar a buscarlo y a clamar y decir, Señor, ayúdame, Señor, muéstrame el camino que debo de tomar, muéstrame que encamina mis pasos, Señor. Mira, a lo mejor no me quieras hablar en este momento, no me quieras mostrar por revelación como tú quieras, pero toma el control de mi vida, toma el control de mis pasos y encamíname en tu voluntad, Señor, para que me saques adelante, ¿verdad? Me saques avante, Señor, me saques victorioso de esta situación o situaciones que se han levantado en mi contra, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo, escuchen lo que dijo lo siguiente, ¿verdad? El diablo siempre va a tratar de robarte, matar y destruirte. ¿Cómo? Presionándote, agobiándote, alejándote de Dios, y después te va a destruir de alguna manera. Pues le va a buscar cómo destruirte. Pero el Señor Jesús dijo lo siguiente, y esto está en Mateo capítulo 11, el Señor Jesucristo dijo, todo el que esté cansado, agobiado, venga a mí y yo le daré descanso, ¿verdad? La palabra descanso en el griego es la palabra anapau, que significa dar reposo, hacer reposar, refrescar, descansar, hacer cesar o refrigerio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en medio de estas situaciones, ¿verdad?, en las cuales el diablo nos está pega y pega, ya no sabemos a veces ni de dónde quitar, cómo parar los embates de la vida, ¿verdad?, los problemas que Satanás te está provocando para agobiarte. Lo que debemos de hacer es correr a los pies del Señor, ¿verdad?, buscar refugio bajo la sombra de sus alas y empezar a clamar y decir, Señor, está pasando esto, Señor, mira lo que se está levantando en mi contra, o mira lo que se ha levantado, Señor, y mira, me está tratando de destruir esta situación, y yo sé que es el diablo el que está atrás de ello, es un arma forjada por parte de Satanás, ¿verdad? Señor, ayúdame, Señor, no me abandones, Señor, respáldame, Señor, rescátame, ¿verdad? Y déjame decirte una cosa, te lo digo no solamente porque lo dice la Biblia, sino se lo digo y te lo digo a ti, amado hermano, hermana, porque lo he vivido, lo hemos vivido a lo largo de 23 años de conocer al Señor, lo estamos viviendo en este momento, y cuando tú te acercas al Señor y buscas y clamas y gimes a Él y le dices, Señor, ayúdame, no me desampares, Señor, aunque estés cansado, agobiado, a lo mejor, ¿verdad?, a punto de tirar la toalla, a punto de claudicar, debemos de refugiarnos en el Señor y pedirle que nos ayude y escuche. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña que todo aquel que en Él confiare jamás y nunca va a quedar defraudado. Se lo digo por experiencia,
Se lo digo porque lo dice la palabra, se lo digo porque los testimonios que están escritos en la Biblia muestran cómo el Señor siempre ha respaldado a todos los que buscan refugio bajo la sombra de sus alas, ¿verdad? La respuesta no está en alejarse del Señor Jesús, ¿verdad? No está en alejarse de Dios, no está en caer empezar a conmiserarse de uno mismo, decir, ay, qué triste, qué agobiado estoy, no. La respuesta está en levantarse y decir, Señor, ayúdame, Señor, muéstrame cómo le debo de hacer frente a esta situación, qué acciones debo de tomar, Señor, fortaléceme en mi corazón, dame ánimo, dame fortaleza, Señor, para no claudicar, ¿verdad? Y escuche, así como el sol es vida para los árboles, el Señor Jesucristo es vida y vida en abundancia para sus discípulos, para los que creemos en Él, para los que confiamos en Él. Él es nuestra vida, el Señor Jesús es nuestro refrigerio, ¿verdad? Que refresca nuestra alma. Cristo Jesús es nuestra protección contra el diablo y sus artimañas, porque déjenme decirle que la palabra de Dios dice que Él se levantará como poderoso gigante a favor de nosotros para protegernos y defendernos cuando nosotros corremos a sus pies, corremos hacia Él, ¿verdad? A buscar el oportuno socorro, ¿verdad? Pero si desafortunadamente hacemos lo que Satanás ha planeado, ¿verdad? Que es empezar a acorralarnos para que nos empecemos a desanimar de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Nos empecemos a agobiar y a su vez nos desentendamos de Dios, nos desentendamos de nuestra vida espiritual. Entonces ahí sí nos ha robado, nos ha matado y nos ha destruido. No debemos de hacer eso. Yo sé que cuando en la vida, ¿verdad? Y sobre todo el diablo te empieza a pegar por todos lados a través de golpes pequeños o golpes grandes a lo mejor, ¿verdad? Pues uno se empieza a desanimar. Y la primera tentación es alejarte de Dios. Pero en esta noche yo te digo algo, mi amado, mi amada, no cometas ese grave error. Al contrario, métete más, ¿verdad? Búscalo más. Si te tienes que parar más temprano para orar más horas, hazlo. Es el momento indicado. La Biblia dice que para todo hay un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y cuando hay guerra, ¿verdad? Guerra, ahora sí que entre el reino de las tinieblas y tú, ¿verdad? O sea, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, que nosotros somos parte del reino de Dios, los hijos de Dios, aquellos que somos hijos de Dios por la fe en el nombre de Jesús y la obediencia al Señor, siempre va a haber una guerra. Y escuche, a veces hay temporadas en las cuales parece que nuestra vida está en un remanso, en una paz, ¿verdad? En una armonía. Es cuando a mí más me preocupa, porque yo digo, ¿qué estará tramando el maldito diablo, el cochino diablo? ¿Qué estará tramando en mi contra? Algo está tramando seguramente en contra mí, en contra de mis hermanos, en contra de mi familia, ¿verdad? Y por eso la Biblia dice que no dejemos de orar, debemos de orar sin cesar en todo momento y estar en comunión íntima con el Señor en todo momento, en obediencia, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos empieza a advertir, nos dice aguas por acá, ¿verdad? Pero nosotros a veces estamos en la ¿verdad? En Babilonia, pensando en otras cosas, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Buscando nuestra prosperidad material, nuestro éxito personal, el éxito de nuestra familia y embromados en cosas del mundo, que en sí no es malo, ¿verdad? Pero hacemos lo contrario, lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el Señor Jesucristo, nuestro amo, Rey, Señor, dijo, busquen primeramente el reino de Dios y cumplan con su justicia y todo lo demás les será dado por añadidura. Pero el pueblo de Dios somos bien desobedientes. Andamos buscando, ¿verdad? Las cosas del mundo, la prosperidad del mundo, ¿verdad? Como decimos acá vulgarmente en México, andamos tras la chuleta, andamos tras el dinero, ¿verdad? Tras la prosperidad y el bienestar temporal y material, y nos olvidamos del reino de Dios. Y ahí es donde el diablo te empieza a empujar. Te empieza a empujar a que te alejes y después te empieza a provocar problemas para cansarte, para empezar a robarte, después te va a empezar a matar y después te va a destruir. Pero en esta noche, en conclusión, la conclusión de esta ¿cómo se llama? De esta reflexión bíblica es que cuando te des cuenta que Satanás se ha levantado y te está pega en las costillas, en los costados, espiritualmente hablando, para cansarte, agobiarte, matarte, destruirte, ese es el momento en el cual debemos devolvernos al Señor, y en vez de alejarnos, debemos devolvernos al Señor y decirle, Señor, no sé qué está pasando bien, ¿verdad? Pero intuyo, ¿verdad? En mi espíritu, intuyo en mi corazón que es el diablo que se ha levantado en mi
contra y que está tratando de robarme, de matarme, de destruirme, Señor, por favor ayúdame, no me abandones, no me desampares, Señor, yo sé que tú nunca me vas a dejar, nunca me vas a desamparar, Señor, y muéstrame, primero que nada, qué cosas debo de hacer yo, ¿verdad? Porque escuche, Proverbios 28:9 dice que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. A veces estos tiempos que Dios permite de tribulación para nuestras vidas, ¿verdad? De tribulación, angustia, tienen por un lado el propósito de que nosotros nos volvamos a Él, pero también, ¿verdad? O sea, volvamos a fijar nuevamente nuestra atención en Él profundamente, pero también tiene la intención de que nosotros nos amoldemos a Él como santificándonos, purificándonos espiritualmente, ¿verdad? Amoldándonos a su voluntad, o sea, volvernos obedientes con Él, ¿verdad? Porque a veces nos relajamos espiritualmente y a través de esto el Señor nos jala la rienda, nos jala las orejas, como decimos vulgarmente, y para que el Señor te ayude y te bendiga, cuando el pueblo de Israel entró a conquistar la tierra prometida, hubo algo que específicamente les ordenó y les dijo, miren, ustedes van a entrar a poseer la tierra prometida, y la tierra prometida está ocupada por gente más numerosa que ustedes y más poderosa, pero no les tengan miedo porque yo les voy a ayudar a expulsarlos, a derrotarlos y a acabar con ellos, pero me deben de ser siempre fieles y obedientes guardando cada uno de mis mandamientos para que yo esté con ustedes. Entonces, una vez que nosotros nos hemos dado cuenta y nos volvemos al Señor, primero que nada, pedirle al Señor que nos muestre si hay qué caminos de perversidad hay en nosotros, si es que hay alguno, ¿verdad? Que estamos obrando mal en algo. ¿Sí? Número 2, debemos de ponernos a cuentas con Dios en el área que tengamos que ponernos a cuentas, apartarnos del pecado que tengamos que ponernos, que apartarnos, ¿verdad? Para que entonces la ayuda del Señor venga poderosamente a nuestras vidas, porque Proverbios 28:9 dice que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Entonces, si usted y yo andamos chuecos en esos tiempos de angustia, en esos tiempos de ataque del diablo, ¿verdad? Pues obviamente eso va a contribuir más a nuestra propia destrucción. Pero Proverbios 28:13 dice que el que se niega, ¿verdad? A reconocer sus errores, sus pecados, ¿verdad? Y permanece en ellos, dice que ese va a acabar mal. Dice, pero el que los reconoce y se aparta de ellos, ese alcanzará misericordia. ¿Misericordia de parte de quién? De parte de Dios. Y obviamente en esa misericordia vendrá la ayuda poderosa del Señor. Yo siempre, a mí a veces me piden oración y me dicen, hermano, ¿verdad? Ore por mí, pastor, ore por mí, es que mire, tengo un problemón, una dificultad, y siempre les recito Proverbios 28:9, donde dice que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Y después de eso, ¿verdad? Les recito Proverbios 28:13, donde dice, literalmente dice, los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Entonces le digo, ojo, estás pasando por tribulación, por ataque del enemigo, ¿verdad? Por problemas, dificultades. Ponte a cuentas con Dios, haz un arqueo de tu vida espiritual. Cada quien sabe, a veces sabemos de qué pie cojeamos, en qué estamos mal, ¿verdad? Entonces, si queremos recibir el oportuno socorro, la mano poderosa, la ayuda poderosa del Señor, ¿sí? Entonces debemos de apartarnos de nuestros malos caminos para que el Señor nos auxilie, para que el Señor nos ayude en contra de Satanás, porque la Biblia dice que inútil es la ayuda del hombre en contra del enemigo. La ayuda del ser humano muchas veces no te sirve para nada, porque aunque una persona tenga mucho dinero, hay ciertas situaciones que no se resuelven con dinero. Hay situaciones que no se resuelven a través del poder humano, sino solamente a través de la ayuda poderosa del Señor, a través del Espíritu Santo y de algunas otras formas, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer, verdad? En esos momentos, cuando nos damos cuenta que el diablo nos está atacando y que nos ha estado agobiando, en vez de alejarnos, volvernos a Él. Y una vez que nos volvimos a Él, rendirnos a sus pies, ponernos a cuentas, y una vez que nos hemos puesto a cuentas, debemos de buscar su rostro y decir, Señor, guíame, Señor. Señor, muéstrame qué debo de hacer, guía mis pasos, Señor. Yo sé que tú eres todopoderoso para ir guiando mis pasos de tal manera que mis pies no caigan al resbaladero, ¿verdad?
Tú no permitirás que mis pies caigan en las trampas del diablo, Señor. Y yo sé que tú eres todopoderoso para hacerlo, Señor. Y verdaderamente, escuche, se lo decimos por experiencia, mi familia y yo. El Señor, ¿verdad?, te libra de las artimañas de Satanás. Te saca adelante, ¿verdad? Saca tu pie, ¿verdad?, de la trampa del enemigo. Libra tu pie del resbaladero, como dicen los salmos, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer precisamente, ¿verdad? Debemos de volvernos a Él, de ponernos a cuentas, y debemos de esperar y confiar plenamente en el Señor para que Él nos guíe y nos dé la salida, ¿verdad? Nos dé la libertad de las situaciones, de las estrategias mañosas y destructivas que el diablo, ¿verdad?, que Satanás, que el reino de las tinieblas levantan a veces en contra de nosotros para agobiarnos y destruirnos. Amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Espero que esta breve reflexión, bueno, ni tan breve, me pasé por unos minutos, pero espero que esta reflexión bíblica, ¿verdad?, de esta noche les sea de bastante bendición, de bastante edificación. Espero que si usted está pasando o ha pasado, ¿verdad?, pero si está pasando en este tiempo por una serie de sucesos infortunados en su vida, empieza a considerar la posibilidad de que a lo mejor es Satanás, es el diablo, ¿verdad?, que se ha levantado en contra de usted para destruirlo, ¿verdad?, para llevarlo a un proceso de destrucción, y que a lo mejor ya está usted adentro, ¿verdad?, que a lo mejor ya está pensando, a lo mejor hasta dejar de congregarse, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, sobre todo dejar de ser leal, fiel y obediente a Cristo Jesús. No lo haga. Al contrario, vuélvase con mayor intensidad al Señor, refúgiese ansiosamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Búsquelo y espere confiadamente en que Él vaya poniendo el medio, le vaya guiando sus pasos, porque sí puede, yo se lo digo por experiencia, y la Biblia lo avala. La Biblia enseña que Él es todopoderoso, es Dios todopoderoso, el Señor, para salvar a los que se refugian o a los que nos refugiamos en Él. Que Dios le bendiga mucho, que tenga una excelente noche, que Dios me los bendiga. Y ahora sí, si el Señor lo permite, nos presta la vida, ¿verdad? Este próximo domingo nos vemos en la transmisión de la enseñanza bíblica este domingo. Nosotros hacemos culto, hacemos servicio al Señor. Iniciamos a las 11 de la mañana, ¿verdad?, con alabanza y adoración, y posteriormente a las 12 del día tenemos la predicación de la palabra y la transmisión de la enseñanza a través de la red social. Que Dios me los bendiga mucho y excelente noche. Bendiciones.